Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Muy buenos días, soy Celia Carrera, presidente del Círculo de Odontólogos de Itapúa. En esta semana se inicia la odontología durante la cuarentena inteligente, que es una introducción de la odontología en forma gradual. Esto no significa que la odontología va a pasar a ser lo que siempre hacíamos. Bueno, antes que todo, quiero informarles que nosotros fuimos partícipes de la confección o de la elaboración de un protocolo COVID-19 que a través de la Federación Odontológica del Paraguay, del cual somos socios fundadores, hemos participado en reuniones virtuales para que se tome en cuenta muchos detalles, reuniones, para que esto se elabore, el cual fue aceptado o fue introducido dentro del protocolo de cuarentena inteligente por parte del Ministerio. Nosotros como círculo formamos parte de los que avalamos este protocolo, Círculo de Odontólogos de Itapúa. Ahora, la doctora Gloria va a informar del alcance de esta apertura. Buenos días a la teleaudiencia. Realmente estamos volviendo de manera gradual. Yo soy la doctora Gloria Rey, miembro del Círculo de Odontólogos de Itapúa. Para aclarar, como dijo la doctora Celia, la vuelta es gradual. Estamos con un porcentaje de trabajos que nos son permitidos, que es aproximadamente el 30% nomás. Sí se ha ampliado un poco en el sentido de que en la cuarentena estricta solamente se habían habilitado las emergencias y urgencias odontológicas. Dentro del grupo de emergencias tenemos todo lo que sea hemorragias, traumatismos, dolores severos. Entre las urgencias, pericoronaritis, pulpitis, infecciones de origen dentario, abscesos, traumas dentoalveolares, y ahora se suma en esta etapa tratamientos impostergables que puedan derivar en urgencias. Se habilitan ciertos procedimientos en las diferentes especialidades. Como ejemplo tenemos las cirugías dentoalveolares, todas las que no utilicen instrumental rotatorio. ¿Qué quiere decir instrumental rotatorio? La turbina, lo que la gente conoce como el torno, no podemos usar en esta etapa. Eso es prácticamente ponernos a trabajar sin una gran herramienta para nosotros. Eso se debe reducir al máximo. Hay ciertos procedimientos que no se pueden hacer. Esa generación de aerosoles es lo que está prohibido, porque realmente genera una zona que puede ser muy contaminante o de riesgo de contaminación. Se pueden hacer tratamientos de endodoncia, tratamientos complejos con aislamiento absoluto, antisepsia y reducción, como dije, de aparatos rotatorios. En implantes, solamente si hay casos de infecciones, de periimplantitis. En estomatología se pueden hacer biopsias, tratamientos en pacientes que necesiten iniciar una terapia antineoplásica para pacientes que tengan enfermedades cancerígenas. En odontopediatría se pueden hacer aplicación de flúor, técnica restaurativa traumática. En operatoria, inactivación de caries extensas, cambios de restauraciones que producen cortes, dolor,
En ortodoncia es una de las áreas que por ahí tiene como un margen un poco más amplio, porque en el caso de que existan accesorios o elementos sueltos con riesgo de dañar o de que el paciente pueda ingerir los aparatos de ortodoncia, traumatismos, fracturas, periodoncias, eliminación de abscesos, de bolsa. O sea, hay tratamientos que sí se pueden hacer con los cuidados respectivos. Nosotros lo que queremos hacer con esto es instar a los colegas a que se informen. Queremos que lean este documento del Ministerio porque dentro de lo que fue la aprobación del documento a hoy, que son prácticamente, creo que es del 7 de mayo, 3 o 4 días, se han generado muchas confusiones y mismo la prensa a veces dice, los odontólogos vuelven con todo. No podemos volver con todo, o sea, es restringido el tratamiento, va a ser una prueba que va a ser evaluada a fin de mes, el 25 de mayo, para ver si seguimos con esto. Tenemos que ser conscientes que estamos en una época de pandemia. Nosotros extremar todos los cuidados. Todos somos conscientes de que queremos cuidar a nuestras familias. También lo debemos hacer con nuestros pacientes. Entonces, lo que queremos es que se informen, que no se tome a la ligera esto, porque realmente pueden someterse a sanciones, multas, que no es lo que uno quiere, ¿verdad? Queremos trabajar con tranquilidad y con seguridad, tanto para los pacientes como nosotros mismos. En cuanto a los procedimientos que nosotros podemos llevar a cabo, está establecido que son los procedimientos que generen menor cantidad de aerosoles, es decir, no usar el torno. Y si en caso necesario debemos usar el torno, lo vamos a hacer de la manera mínima posible. Se indica que el elemento rotatorio que se use va a ser por goteo con agua, porque nosotros tenemos un sobrecalentamiento del tejido dentario cuando trabajamos sin agua. Esa agua produce un aerosol que permanece entre 3 horas aproximadamente en el ambiente, que puede estar contaminado. No se puede usar el aire acondicionado, tiene que abrirse las ventanas para la ventilación, no se permite el uso del aire acondicionado. Entonces, tenemos procedimientos como una ortodoncia, en donde no se genera aerosol. Nosotros tenemos que esperar 1 hora mínima, 1 hora y media es la indicada, a 2 horas, entre paciente y paciente. Es decir, estamos con la posibilidad de atender un paciente a la mañana, máximo 2, donde depende de la cantidad de aerosoles que generemos, o en donde se genera procedimientos con aerosol alto hasta 3 horas. Es decir, que solamente podemos trabajar un paciente por turno, tomando todos los recaudos, porque queda la desinfección total del consultorio. Y hablando de eso, tenemos recomendaciones, o sea, tenemos indicadores. El paciente tiene que vestirse desde la entrada, empieza el lavamanos afuera. No se puede usar el baño del consultorio. El lavatorio debe estar afuera con jabón enzimático, un jabón, lavandina, alcohol en gel al 70%. Una vez que el paciente se lava las manos, tiene que pasar y pisar sobre una alfombra desinfectante de pies. Después de eso, tomando los recaudos con la gente administrativa en un consultorio donde haya administrativo, donde haya asistente, entonces los recaudos de 2 metros permanecen. Esa distancia debe ser respetada. Hay líneas de demarcación hasta donde el paciente puede entrar. Todo está estipulado dentro de este protocolo. Instamos a los colegas que lean, que se informen, no vayan a entrar con una posibilidad de multa de fiscalía sanitaria.
Nosotros no somos los que vamos a distribuir las enfermedades o no vamos a distribuir este problema. Y trabajamos en Boca, donde el alto porcentaje de virus, como saben, es respiratorio. Podemos nosotros ser diseminadores y eso es lo que no queremos. No por trabajar. No quiero pasar en alto la preparación, como dije, del profesional que tiene que tener bata impermeable, tiene que tener protección ocular, protección facial, traje quirúrgico encima. Eso debe ser descartado, el traje quirúrgico debe ser descartado. El ambo o el overol tiene que ser impermeable, de manera que ese overol pueda ser reciclado. Se tira en bolsas especiales para reciclar. No es tan fácil trabajar en esta etapa. Debemos ser unidos, conscientes por sobre todo, en no permitir que nos cierren, porque estos 15 días, hasta el 25, como decía la doctora Gloria, es un tiempo de prueba. Si nosotros no cumplimos lo establecido, esto puede retroceder. Y eso es lo que no queremos. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista privado, porque las exigencias del ministerio son exageradamente necesarias. Necesitamos cubrir al paciente, cubrirnos nosotros, y para llegar a cubrirnos hay una modificación inmensa en el consultorio y en todo nuestro proceder para que eso se pueda hacer. No es vamos a abrir el consultorio y vamos a hacer de todo. No se puede usar la turbina. Procedimiento de alta producción de aerosoles no está permitido. Si yo tengo un paciente que no generó aerosol, mínimo 1 hora y media, después puedo atender a otro. ¿Y qué será en el momento en donde yo atiendo a un paciente con generación de alto porcentaje de aerosol? El ambiente queda contaminado. Y eso es lo que debemos de cuidar y por sobre todo ser conscientes. Tenemos un protocolo que tenemos que seguir. Insto a los colegas a que se pongan a leer. No es tan fácil en este periodo, ni siquiera un paciente por turno, trabajar. Tratemos de cumplir las normativas que nos da el Ministerio de Salud Pública. Es un protocolo que tenemos que leer y entender. Es bastante complicado. Todos los elementos de uso, lámparas, cámaras digitales, captadores digitales para endodoncia, todo debe ser cubierto con fundas desechables. En el caso de lo posible, no tratar a gente mayores de 60 años en cualquier turno, sino en el primer turno. Hay un escrito, un escrito que el paciente debe firmar antes o al ingresar, ¿verdad? Es como la doctora le va a explicar especialmente, es un protocolo para... Sí. Realmente en los anexos del nuevo protocolo existe un consentimiento informado que el paciente debe firmar. Eso para comunicarles a los pacientes es un protocolo exigido por la época de pandemia. Tanto el paciente como nosotros podemos contagiarnos, entonces se firma un documento médico legal que es un consentimiento informado y queremos que el paciente sepa que eso va a ser un requerimiento ahora para las atenciones. Estuvimos hablando mucho de la protección del odontólogo, pero también existen puntos que los pacientes deben colaborar, como acudir a la cita en tiempo, o
sea, no retrasarse ni que se superponga su horario de atención. El paciente debe acudir solo al consultorio, sin acompañantes, con una mascarilla. Entonces, también los agendamientos de pacientes deben hacerse por vía telefónica. No recomendamos que el paciente vaya a un consultorio a marcar un turno, sino que el paciente se comunique con su odontólogo a través de una línea telefónica o de un mensaje y agende su turno de esa forma. Lo mismo, el tema de sistemas de pagos también, lo más recomendable es que no se utilicen billetes, sino que se haga por forma electrónica. Entonces esas son las medidas que queremos que conozcan, que los pacientes también nos ayuden en este tiempo. Es cierto que hay gente esperando tratamientos y el paciente por ahí es el que genera también cierta presión sobre el odontólogo que quiere volver a atenderse o a continuar un tratamiento. El tema es que tomando los recaudos nos vamos a proteger entre todos y colaborar a que esta situación no se agrave más de lo que ya está en el país. No queremos que se genere un caos en el sistema sanitario, entonces queremos colaborar de esta forma. Gracias.